Primero de Juan 3:17: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, y viene la pregunta: ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en una persona que le va bien, que vive muy bien y ve a un hermano tener necesidad? Y aquí estamos hablando de hermanos, no el prójimo fuera de la familia de la fe. ¿Ok? Muy bien, vamos a conectarnos con el estudio anterior. La iglesia naciente no solamente estaba profundamente unida en oración, como lo vimos, como nos compartió David, ¿verdad? Que perseveraban unánimes. Ellos estaban unidos en oración, en un clamor. Ellos perseveraban juntos en la enseñanza, en la doctrina. Entonces estamos viendo que estas dos disciplinas eran características de la iglesia. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que estudiaba, era una iglesia que predicaba. Pero todas estas disciplinas o virtudes o características que hacían notable esta iglesia venían acompañadas del ejemplo de la unidad y la generosidad. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente intelectual en cuestión de conocimiento teológico, era una iglesia instruida, capacitada. Aunque era una iglesia naciente, empezaban a discipularlos, pero había algo especial: estaban unidos y eran muy generosos, como leímos la vez pasada. Entonces todo esto se dio por la obra poderosa del Espíritu Santo en el corazón de todos los creyentes. Así que es muy notable ese amor sacrificial que se tenían unos a otros. Y digo sacrificial porque ahorita lo vamos a ver, un amor de sacrificio. Ahora, ellos no compartían porque se les impusiera, se les obligara, se les demandara compartir, sino que esto brotaba espontáneamente de su corazón. ¿Ok? Así que no era como el pastor diciéndoles: hermanos, sean compartidos, ¿verdad? No, o sea, fluía porque el Espíritu Santo había obrado de una manera muy especial. William Barclay dice: una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que le obliga a compartir, sino cuando el compartir es algo que le sale del corazón. O sea, no hay una obligación de hacerlo. Sabemos que tenemos un deber espiritual, moral, ético, de principios de fe que debe llevarnos a ser compartidos. Versículos 34 y 35 para entrar directo ahí. Vemos entonces una iglesia con muchas características. ¿Ok? Oración, intercesión, estudio de la palabra, unidad y generosidad. Aquí se va a acentuar. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían, y ese dinero que se recababa lo llevaban a los apóstoles para que ellos lo dieran a quien ellos consideraran que pasaba necesidad. Entonces, repito, el Espíritu Santo había obrado de una manera tan especial en el corazón de muchos creyentes en relación con sus bienes, propiedades, posesiones, casas, riquezas. Imagínate la obra de alguien que tiene fama de tacaño, de mezquino, de avaricioso, de codicioso, y viene el Espíritu Santo, regenera su corazón, redime su corazón, lo hace ver su necesidad de Cristo, es salvado por el poder del Evangelio, y ahora ya la vida empieza a cambiar de una manera asombrosa, es compartido. Y eso es un testimonio que dices: ¿cómo? Si la fama que tiene de agarrado, de norteño, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? De regio, pues lo supura, ¿verdad? Por todos lados. No, Dios existe. Ajá. Bueno, la obra del Espíritu Santo había sido tan poderosa que ahora esta gente era consciente de que Dios es el dueño del oro, de la plata, del mundo y de los que en él habitan. Ahora ellos eran mayordomos de lo que Dios les había confiado. Entonces Dios obró así, transformó sus corazones, que esta gente, al ver la necesidad de muchos de sus hermanos, fueron movidos a hacer algo por ellos. Ajá. Ahora déjame decirte, muchos de los hermanos que tenían necesidad eran peregrinos. Ellos habían ido a la fiesta del Pentecostés
Y ahí Dios hace una obra poderosa con el Espíritu Santo que se convierte en miles. Entonces esta gente peregrina ya no regresa a sus casas ni a sus pueblos, se queda ahí porque Dios los añade a la familia de la fe. Entonces imagínate, no, pues quiero de Dios, la iglesia está naciendo, hermanos. O sea, visiblemente la iglesia está naciendo. ¿Quién se va a querer ir con un movimiento de ese tipo? Entonces fue una experiencia impresionante que ellos hasta perdieron sus trabajos por quedarse ahí en Jerusalén. Entonces imagínate la cantidad de inmigrantes que había, muchísimos peregrinos. Entonces aquellos que tenían el Espíritu Santo estaba haciendo una obra tan especial en la iglesia que se movieron. O sea, eran corazones muy sensibles. ¿Y qué es lo que hacen? Pues venden sus propiedades y casas y bienes para poder compartir con ellos. Entonces no había necesitados entre ellos. Ahora, déjame decirte algo. Estos hermanos que vendieron propiedades no necesariamente eran pudientes, pudieron haber recibido una herencia. A lo mejor, pues tengo mi casita, pero realmente yo vivo al día. O tengo un trabajito ahí, ¿verdad? O me va más o menos. Estoy estable, pero no, que me califiquen de rico. No, para nada. Sí, tengo una casa, tengo un campito que mi tatarabuelo me donó. Entonces la manera que ellos empiezan a hacerla es que ellos voluntariamente las venden porque perciben mucha necesidad entre sus hermanos en la fe. Cabe aclarar que ellos no les están resolviendo la vida. Sí queda claro. Ellos se están uniendo a resolver la vida en la manera que Dios obró en sus corazones. Entonces, imagínate, todos los creyentes formaban una gran familia y se preocupaban unos por otros, y ese cuidado y esa colaboración fue un testimonio impactante para la comunidad. Porque es decir, mira cómo se aman, mira cómo se dan, cómo se sacrifican. Ahora, ¿por qué era un amor sacrificial? Porque el vender una propiedad no es lo mismo que compartir ingresos, porque a lo mejor no vuelves a recuperar eso que tú vas a vender. A lo mejor no vas a poder juntar para comprarte una casa o un terreno. ¿Sí estamos? Entonces ve el amor de sacrificio de esta iglesia. Entonces llevaban ese dinero a los apóstoles. Reina Valera 60 dice que lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, ellos lo llevaban a los apóstoles porque ellos reconocían su liderazgo y su autoridad, y como las personas capaces, calificadas para repartirlo en los hermanos de acuerdo a su necesidad o la necesidad de su familia. ¿Ok? Así que no era como pónganse una pila y 100 pesos para cada quien. No, o sea, era algo asombroso. Para los apóstoles representaba una gran tarea. Eran miles de creyentes, eran más de 4,000. Ahora imagínate la cantidad de necesitados. ¿Puedes imaginar la carga de trabajo que se les vino a 12 apóstoles? 12. Ellos tenían que hacer la repartición. Imagínate, organizar las reuniones de 4,000 gentes. No. Discipular a los creyentes. Si nosotros, hey, Meni, te toca la oración, ¿verdad? Estamos 4 y estamos, ¿verdad, Meni? Organizándonos, toca, sí, estamos planeando nuestras predicaciones, nuestra enseñanza. 4 personas. Aquí son 4,000. Imagínate dirigirlos en su nueva vida, discipularnos, organizar las reuniones, dirigirlos en su nueva vida, cuidar de ellos, fortalecerlos en la fe. Imagínate, qué trabajo, ¿verdad?
Y todavía con eso son los encargados de administrar el dinero que se les entrega de lo que se ha vendido. Hijo, ¿crees que se requería una gran logística en ese tiempo? Ahí no había Excel, ni Word, ni sistemas operativos, nada. Era un gran trabajo, ¿ok? Entonces en el versículo 6, en el capítulo 6, más adelante, vamos a ver cómo se resuelve esta situación que se fue agravando, de ya no poder, porque ellos fueron llamados a orar y a predicar, no a servir las mesas. Entonces ellos ya estaban agobiados, así que fue un trabajo temporal, ¿ok? Ahora, vamos a ver dos ejemplos contrastantes de hermanos que vendieron sus bienes para ayudar a hermanos necesitados, y uno es un caso positivo y el otro es un caso negativo, ¿ok? ¿Listos? Entonces dice que vendían, versículo 36. Por ejemplo, y ahí va a dar un caso de los muchos que vendieron, va a citar un ejemplo. Por ejemplo, dice Lucas, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Ok, cuando estaba estudiando la palabra, había un tal José, un tal me llamó la atención, porque un tal es un adjetivo calificativo indefinido. Un tal José, si se antepone un tal a personas, se refiere a alguien poco conocido. No, pues que era un tal José, es poco conocido. Ajá. Entonces dice, por ejemplo, había un tal José. ¿Qué me dice esto de un tal José? Pues dice mucho. Pues se trataba de alguien que fácilmente podía pasar desapercibido entre la gente, sin notoriedad, sin protagonismo, sin necesidad de buscar el aplauso de la gente, sin embargo perteneciente al anonimato, pero sin dejar de ser reconocido. ¿Ok? Silencioso, pero notable. Ahora, ¿por qué? Porque la escritura aquí empieza a darnos, porque es la primera vez que va a aparecer Bernabé en esta historia. En el libro de los Hechos hace la introducción Lucas de Bernabé, y la Biblia, la escritura nos da referencias precisas de su carácter y de su testimonio, y esto es muy notable. Así que un tal José, poco conocido, pero claramente conocido por los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles, en una unanimidad de criterio, le pusieron por sobrenombre Bernabé. Algo que ellos identificaron en su carácter, en su persona, en su estilo de vida, aunque no era muy notorio, es que vieron, ¿sí te has dado cuenta de José? Sí, a mí me ha llamado la atención. Ahora, un sobrenombre en este sentido es para resaltar cualidades o virtudes, rasgos o acciones significativas de aquel a quien se le pone el sobrenombre. Y ese sobrenombre dice de su carácter. Ajá. Y Bernabé significa hijo de consolación. Y esto de hijo de consolación, ve lo asombroso, es paraclesis. Y sabes que al Espíritu Santo se le llama el paracleto, el consolador. Pues él es identificado como el que consuela a otros, como el que anima, dice hijo de ánimo. Uno que habla palabras de ánimo de parte de Dios. Y una de las definiciones es hijo de exhortación, predicación, o como hijo de profeta
porque habla las palabras de Dios. Entonces, para los apóstoles se dieron cuenta que era un hombre que infundía ánimo, aliento o consuelo a toda esa cantidad de gente necesitada. Qué impresionante, ¿no le parece? Y sin hacer ruido. Ok. Ahora, además, mira, ¿qué nos dice la Biblia acerca de su carácter? Hechos 11, 23, 24 dice: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado en Antioquía, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. En otras palabras, haz de cuenta, esta es Antioquía y yo llego, no, vino así la presencia de Dios, ¿verdad? La salvación, y llego, wow, hijo, ahorita en la oración, imagínate, llega Bernabé, Meni está orando con fuego, con el respaldo de Dios, la iglesia está respondiendo. Él se entera que esta iglesia acaba de nacer, que hay puros pequeños en la fe, y llega y dice: wow, sentí la presencia de Dios. Y luego digo: wow, ¿cómo te llamas? Y luego: César. Oye, ¿cuánto tiempo tienes de cristiano? No, pues me convertí hace un mes. Te animo, brother, te animo a que permanezcas en esa fe. Es lo mejor que te pudo haber pasado. Aquí estoy para servirte. Tú llámame lo que te ofrezca. Imagínate, estoy pasando por un momento difícil. Dios es bueno. Ya está este hijo de ánimo, este hijo de consolación. Y dice que cuando se alentó a los hermanos a permanecer fieles al Señor. Y luego dice: Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor por él. Entonces ven los rasgos distintivos. Era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso estamos haciendo mucho énfasis en esta serie de que busquemos al Señor, le pidamos que el Espíritu Santo gobierne y dirija nuestras vidas y nos ayude a obrar como Él quiere. Así que Él es un hombre bueno, está saturado del Espíritu Santo y es un hombre firme en la fe. No era titubeante en eso, y mucha gente llegó al Señor. Ahora, déjame decirte nada más, algo más de Él. Pudieras decir más, pero aquí es importante que además de estas cualidades de carácter, Bernabé fue un líder de la iglesia, apóstol, profeta, fundador de la iglesia de Antioquía. Y algo muy especial, que fue un impulsor de hermanos. Ahorita voy a mencionar algo. Entonces, este hombre pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Y esto me llama mucho la atención, porque lo que está en la escritura no está nomás para rellenar huecos, Que la escritura indique que Bernabé pertenecía a la tribu de Leví es importante para saber más acerca de él. Él venía de una tribu, de una familia sacerdotal. Él podría decir: me precede Aarón. Imagínate, de familia de sacerdotes. Y eso, imagínate, estaba lleno del Espíritu Santo y vacío de sí mismo, de su yo y de su ego. ¿Te das cuenta? De una familia sacerdotal, y no la andaba proclamando. Por eso era un tal José. Sencilla y llanamente era un tal José. Y eso hace resaltar su sencillez y humildad al no buscar ninguna clase de reconocimiento. Él nomás quiere servir. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y es que era un impulsor de hermanos. Imagínate, él ya cuando es parte del liderazgo de la iglesia va a buscar a Pablo, que le tenían horror,
Y lo llevo y les vengo a presentar al hermano Pablo. ¿Y este qué? Persigue a la iglesia, ¿no? Y lo guía. ¿Cómo ves? Y es un impulsor de hermanos, porque él le da el liderazgo a Pablo y él se hace a un lado. Amén. Este es Bernabé. Y este hombre vendió su propiedad. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Así que Bernabé es un ejemplo de generosidad, porque en Bernabé podemos ver a un hombre con un corazón sensible a la necesidad, un corazón verdaderamente piadoso, empático, un corazón transformado por el Espíritu Santo. Bernabé dio por amor. Lo hizo por amor, no para llamar la atención hacia sí mismo, sino simplemente experimentar la bendición de dar. Por eso la Escritura nos dice, Pablo hablando en Hechos 20, 34, 35, dice: ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Imagínate, o sea, no solamente para mí, para los que están conmigo, estas manos me sirvieron. ¡Wow! Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, que hay más bendición en dar que en recibir. Así que Bernabé sabía que él era muy bendecido al dar, sin esperar nada a cambio. Qué corazón, ¿verdad? Así que pidámosle al Señor que siga obrando en nuestros corazones, como lo hizo en el corazón de un tal José. Amén. Así que no busquemos la fama ni el reconocimiento, ni estar en los pósters, ni que digan, ¿conoces al pastor del puerto? ¿Pastor del puerto? Me da risa porque una hermana de un pastor, déjeme decirle, le dice, estuvo ahí con él en la iglesia, le dice aparte de su grupo, este pastor, pues que dice que el que trabaja en las semillas, pastor. Está bien, ¿va? A mí no me importa que me conozcan. Amén. Y que ninguno de nosotros busquemos la fama ni el reconocimiento. Sirvámosle al Señor por amor, sin notoriedad, sin nada. Amén. Así que eso es lo que hace. Y yo sé que aquí en la iglesia hay muchos con un corazón como de Bernabé. No los vas a ver enfrente, o raras veces los vas a ver enfrente. No se escuchan mucho. La mayoría de las veces van a pasar desapercibidos. Pero aunque no buscan el reconocimiento, Dios sí los identifica, los observa, los honra y los bendice. Amén. Aunque ellos se quieran esconder, Dios siempre honra al que le honra. Alabado sea Dios. Y por eso Dios les da más y más y más. Amén. Y yo soy testigo de varios hermanos, de muchos que yo he visto que me impresiona. Una cátedra hacia mi propia vida. Así que la generosidad siempre debe ir acompañada de un carácter espiritual y de buen testimonio. Y eso poseía Bernabé. Ahora, aquí hay un contraste, porque parece que la generosidad de Bernabé va a ser contrastada a partir del capítulo 5, versículo 1. Vámonos con el ejemplo negativo. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Este cierto hombre llamado Ananías, no hay referencias más de él. Qué contraste, ¿verdad? Aquí la Escritura nos habla de un matrimonio. Había un cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa vendió una propiedad. Había cierto hombre llamado Ananías. ¿Y sabes lo que significa Ananías? El que es misericordioso. Y su esposa Zafira, ella, el nombre significa hermosa, linda, bonita, mujer de gran valor. Ananías, Dios es misericordioso, el que muestra misericordia. Pero aquí en este pasaje
voy a repetir, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solamente una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Ok, aquí en este pasaje puedo observar lo que hay detrás de un acto aparente de piedad y de fingimiento espiritual. ¿Ok? Es un ejemplo vivo de la hipocresía y la mentira, de la búsqueda del reconocimiento, del aplauso y de la promoción, completamente contrastante con Bernabé. Ellos sí buscan ser notorios. Este matrimonio, hay diferentes opiniones. Al parecer cristiano, por algunas referencias que en esta historia nos hacen pensar que sí lo eran. Y hay quien dice no eran cristianos, que pudieras pensar que eran simplemente simpatizantes en una ola poderosa que se da y ahí entran ellos. Pero hay referencias que puedes llegar a pensar que sí lo eran. Ahora, dice que vendieron una propiedad y solamente llevaron una parte. Ahora, el texto no nos dice cuánta parte del dinero es lo que llevaron, pero seguramente, pues a lo mejor fácilmente, yo creo que más de la mitad, 3/4 partes de lo vendido, porque ni modo que vendió en 100,000 pesos y llevó 1,000, vendí, esto es lo que vendió. Pues no, tú vas a llevar algo que no dé lugar a sospechas. Entonces, la Reina Valera dice: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Aquí hay algo importante. Esta palabra es sustrajo, que es una palabra nosfiso, griega, que significa separar algo para uno mismo, pero de manera secreta y deshonesta. Esta palabra se usa también en el Antiguo Testamento, pero en hebreo, en la historia de Acán. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Que fue condenado a muerte por retener parte del botín de Jericó que estaba dedicado para Dios. Y él se quedó con unas cosas y las guardó y las escondió. Sustrajo de una manera secreta y deshonesta. Ok. Llevó solamente una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Ok. Al estar estudiándome, a mí me llama la atención, pero afirmó que era la suma total de la venta. Ahora, ¿por qué me llamó la atención? Me hace pensar que, de acuerdo a toda la narración completa de esta dramática historia, el apóstol Pedro le preguntó, ya sabiendo por el Espíritu Santo que le estaba mintiendo, porque él está afirmando, quiere decir que algo les preguntaron. Se lleva una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó, en otras palabras, esto es lo que corresponde a la venta del terreno. Sí, ese es afirmar. Sí, es todo, es la venta total. Y me llama mucho la atención, porque Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ya sabe que le está mintiendo. ¿Y sabes qué logro observar aquí? Que Dios le estaba extendiendo la oportunidad de decir la verdad para llevarlo al arrepentimiento. Pero para su mal, Ananías se sostuvo en la mentira. Y eso es terrible. Y también podemos observar en este pasaje que este matrimonio obró en premeditación, alevosía y ventaja, porque ambos se confabularon de manera consciente lo que estaban haciendo. Así que fue un pecado de mentira, de fraude y de sacrilegio. Grave, ¿verdad? Al principio parece no verlo, pero es más oscuro de lo que llegamos a leer así en primera instancia. Ahora, ¿te das cuenta que Zafira no fue en ese momento su ayuda idónea?
no fue su Eser Kenegdo. Ahora suena así, pero las mujeres aquí en la iglesia, la mayoría, por lo que han llevado enseñanzas, saben lo que significa ayuda idónea. ¿Qué significa esas palabras de Eser Kenegdo? Bueno, ese, aunque hay varias cosas que pueden decirse, nomás esencialmente es poder o fuerza para salvar o rescatar. Pero me quiero ocupar esa palabra Kenegdo, porque no lo fue Zafira, no fue esa ayuda idónea en ese momento, porque Kenegdo, ¿saben lo que significa? Contra él, en su contra, que le lleve la contraria a su esposo. En desacuerdo frente a él, en el frente contrario, una ayuda que confronta. Eso no fue ella. Ella consintió el pecado de su esposo. Ambos estuvieron de acuerdo. ¡Qué terrible! Ahora, aprovechando esto, si las acciones del esposo van acorde al propósito de Dios, la mujer se convierte en la ayuda que anima, que fortalece, que añade firmeza. Pero si en cambio el hombre pierde esa visión y toma un rumbo equivocado, entonces la mujer se vuelve contra él y le va a recriminar su acción y sus decisiones y su manera de pensar, y se va a plantar frente a él, y lo que va a tratar de hacer es encauzarlo a que tome la ruta correcta. Así que, mujer, tienes una labor muy grande ante Dios de ser la ayuda idónea de tu esposo. Malas decisiones, actitudes que son deshonrosas, tienen el derecho de confrontar. Y los hombres tenemos que tener la humildad para saber cuando se convierten por parte de Dios en esa mujer para salvaguardarnos la vida. Amén. Entonces, dice que con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Otras versiones dicen, y se quedó con parte del salario, sabiéndolo también su mujer. La nueva versión de la Nueva Biblia de las Américas. En la NBI dice, en complicidad con su esposa Zafira. Y Dios habla hoy de común acuerdo con su esposa. ¿Ya te das cuenta? Esta asociación, ambos se asociaron en el pecado de la mentira. ¿Contra quién? Versículo 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Por eso te digo que cuando le preguntó y ella afirmó si es todo él, y extiende Dios su oportunidad de que diga la verdad y se arrepienta. Por eso, hermanos, hijos, cuando usted obre mal, no le mienta a sus padres. Véalo como una extensión de la gracia de Dios, porque nuestros padres merecen respeto y reverencia. Amén. Pedro le hace dos preguntas, pero no para clarificar una duda, una sospecha, él lo sabía. Él le hace las preguntas para que le dé una explicación de por qué hizo lo que hizo y contra quién mintió. Dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. O sea, la primera afirmación es que él le dice, tú le abriste la puerta a Satanás, al adversario, al enemigo de tu alma. Tú le diste entrar al enemigo, tú le permitiste que llenara tu corazón de maldad. ¿Y por qué Satanás llenó su corazón? Porque estaba vacío del Espíritu de Dios. Y lo llena de maldad, lo llena de mentira, de engaño y todavía algo peor que ahorita vamos a ver más adelante. Le mentiste al Espíritu Santo. Así que la mentira de Ananías trascendió en un plano mayor. Pedro no le dijo, ¿por qué me mientes? ¿Por qué nos mientes a todos? No, Ananías, le mentiste al Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es el que gobierna y dirige a la iglesia. Es la cabeza de la iglesia. Amén. Jesús dijo, y les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Él los va a guiar a toda verdad y justicia. Así que el Espíritu Santo es quien debe guiar a la iglesia. Amén. Entonces,
ve, Pedro le va a exhortar, le dice el versículo 4, miren lo que lo va a poner: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Nadie te lo impuso, nadie te obligó. Tú la vendiste por decisión propia. Y después de venderla, dice, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. O sea, la propiedad era tuya. Y si la vendiste, podías hacer con el dinero lo que quisieras. Pudiste haber dado el 0.01% y decir: tengan esto. No había problema. El problema no es lo parcial. El problema grave es que ofendiste al Espíritu Santo como un hipócrita. Imagínate. Entonces, el pecado de mentir, aquí quiero que escuches bien, fue solo la manifestación externa de un pecado devastador y profundo, que es la hipocresía basada en un deseo de una posición espiritual. En otras palabras, yo hago actos piadosos para que el pastor me vea y me promueva y tener un lugar. No porque me importe la gente, no por amor a mis hermanos, sino por amor a mí mismo. Ese es el protagonismo. Está aterradora la historia, ¿verdad? Más de lo que lo vemos al principio. Entonces, imagínate, ellos deseaban la aprobación de los hombres por su acto de sacrificio y también para ser considerados como de las personas más nobles. Oye, Freddy, ¿sí supiste que el hermano Godínez vendió 10 hectáreas? O 1 hectárea o su casa. ¡Wow! ¡Qué corazón de Godínez! ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Al final de cuentas, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Ajá. Uno puede engañar a los hombres fácil, pero a Dios no. El Señor, ningún pecado le provocó así una reprensión más severa. No hubo que el Señor así pusiera de manifiesto algo que le provocara indignación, que la hipocresía. Esos actores espirituales. Y en el Sermón del Monte Él advierte a sus discípulos. En Mateo 6:1-4 rápido dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. ¿Ya percibieron lo que a Dios le desagrada? La iglesia están haciendo. Jesús tiempito atrás dio el Sermón del Monte, 3 años atrás. Entonces continuamos, sigue, y el sermón sigue. Versículo 5: en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Híjole, imagínate, vende su propiedad, va con los apóstoles delante de la gente para llevar el dinero. Todo lo maquinó él y su esposa, esperando los elogios de las personas. Imagínate, ¿eh? Imagínate que Pedro no le dice cuando le lleva: gracias, hermano Ananías, muchas gracias por tu corazón. No, ¿verdad que no le dijo eso? Ya vimos lo que le preguntó, que le mintió. Ahora,
¿cómo se sorprendería cuando delante de todos Pedro le hace esa pregunta? ¿Tú le mentiste al Espíritu Santo? ¿Tú te quedaste con parte del dinero? Y ya lo que les expliqué, si lo vendías era tuya, lo que sea, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Imagínate, se lo está diciendo Pedro en público. Entonces, la causa definitiva de la muerte de Anás fue el juicio de Dios. La causa física pudo haber sido un ataque cardíaco. Le dan las palabras, ¿por qué? Porque se dio cuenta de su culpa y de su vergonzoso descubrimiento. ¿Qué haces? Un infarto al corazón y ¡pum! Cayó muerto. La muerte es la forma final de la disciplina de Dios para creyentes, ¿eh? ¿Sí lo sabías? Que Dios se vale de la muerte física contra sus hijos, cuando Dios sabe en qué momento, por qué pecado, por qué reincidencia. Y no estoy poniendo en cuestión la salvación, sino Dios sabe por qué alguien se lo lleva decretando muerte. ¿Recuerda la Santa Cena? Cuando dice muchos ya duermen porque tomaron indignamente la Santa Cena. Ajá. Hay otros pasajes. Ok. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Imagínate, le dice eso en público y cae muerto. Imagínate cuando ven a Pedro que le dice esas palabras. Ahí no hubo chance. Hey, hermano, ¿por qué le habla así? ¿O cómo sabe usted? ¿Qué evidencias tiene? Nada, todo el mundo está oyendo y quedan horrorizados con lo que acaba de pasar. Ajá. Y esta palabra dice que un gran temor vino sobre todos los que supieron. Ajá. Y este gran temor viene una palabra que es phobos, de fobia. Así que una gran fobia, o sea, el temor de Dios en respuesta a la manifestación de la indignidad de Dios, aquí implica un asombro reverente como un miedo saludable para la iglesia. O sea, caigo en asombro reverente, rendido ante Dios, y un miedo, pero que es salud para su iglesia, porque su iglesia está naciendo. Ajá. Y ahorita vas a ver cómo es mayor. Ya vamos a terminar prácticamente. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron a sábana, lo sacaron y lo enterraron rápido. El clima de Palestina era así, rápido. Así que cae muerto, lo agarran, lo envuelven, se lo llevan, lo entierran y luego regresan. Los servicios eran larguitos. Versículo 7. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Imagínate, no sabe. Y entra la esposa y Pedro le pregunta: ¿sabes qué, hermana Zafira? Ven, Dios, ayúdame para darle la noticia. Zafira, tu esposo murió. Y él consolándola. ¿Hizo eso? No le preguntó, o sea, no le dijo nada de lo que había pasado. Simplemente le pregunta: ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta del terreno? Qué horror, hermano. Dios es un Dios personal. Sí, contestó ella. Eso fue el precio. Fíjate nomás. Así que Dios, por medio del Espíritu Santo en la vida de Pedro, le extiende a Zafira su última oportunidad de arrepentirse al preguntarle sobre la venta. Y tristemente, para el final de su vida y su mal, se sostuvo en la mentira. Amén.
A mí me tocó en Sanborns cuando trabajaba ahí, había una empresa que se llaman choppers, y ellos son compradores contratados para monitorear a los empleados si están cobrando correctamente o no cobran y se están quedando con el dinero. Y yo me acuerdo mucho una de las ocasiones que me hablaron: señor Briceño, ¿puede venir? Y ahí tienen a un vendedor y ahí están los de auditoría y le dicen: ¿me puedes explicarnos así escribiendo cómo se realiza una venta? Sí, por supuesto. Él antes me había dicho: a mí me pueden robar, me pueden correr de bocón, de protestar, de impuntual, de esto, pero de tomar algo que es mío, jamás. Él me había dicho. Y ya, y dice: oh, perfecto, sabes muy bien cómo se hace una venta. Y lo dice: oye, el día martes 13 vendiste un mamut de polvo de porcelana de 3,500 pesos, ¿verdad? Y pues ya te agarran la curva. No, o sí, de acuerdo. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te muestre? Te voy a recordar un poquito cómo fue la venta. Era un señor así, de un traje de azul y así. ¿Todavía no te acuerdas? Mira, aquí te voy a enseñar el rollo. ¿Quieres que te enseñe más evidencias que tú lo cobraste? ¿Por qué no aparece? Imagínate, cuando tú estás delante de personas que tú dijiste: no, a mí esto, pero yo por esto. Dios nos ayude, porque somos pecadores, vivimos en una naturaleza caída. Pero ahora que estudiamos, nos damos cuenta, hermano, de cómo Dios mira las cosas en un mundo materialista. Pero bueno, para no detenerme más, cada uno era responsable ante Dios de rendir cuenta. Así que, hermano, no haga negocios con su esposa o su esposo. Oye, ¿y si hacemos esto? No. Ándale, pues mira, nos va a ayudar ahorita que tenemos necesidad. No, yo no me confabulo en esto. Es deshonesto, ofende a Dios. Ya de hecho has ofendido a Dios. Ya pecaste contra Él. Porque una vez que te metes, ¿cómo te paras? Ya vas en el camino los dos. Ella no sabe que su esposo está muerto, porque total diría: no, pues sí, al cabo, pues si ya nos agarran, pues no va a pasar de que nos regañen. No, creo que no hay más. Para ellos no los iban a agarrar. Y ahorita te voy a decir algo. Y Pedro le dijo, y aquí pon atención, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar? Uy, ya cobra aquí otra intención el mensaje. Ustedes, ¿cómo se les ocurrió tan siquiera pensar en conspirar, en poner a prueba, en tentar a Dios, al Espíritu Santo? ¿Cómo pudieron pensar en probar la paciencia, la tolerancia de Dios? Esto suena, esto es pesado, Mira, Pablo dijo: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. O sea, ¿qué es lo que hace? Es que la persona está tentando a Dios y, o sea, cuando pone al descubierto la conspiración de tentar a un Dios santo, ¿qué pensaron ellos al conspirar? ¿Que Dios es solo amor? ¿Que Dios es bien tolerante? ¿Que Dios es como nosotros? La iglesia están haciendo, Mira lo que dice Salmo 50:21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entonces,
Imagínate, los jóvenes, le dice Pedro, los jóvenes que enterraron a tu esposa, a tu esposo, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. ¿Qué te queda, hermano? Al instante, después de decirle esas palabras, a ella no hubo chance. No, perdón, me arrepiento, es que nada. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. El juicio cayó igualmente sobre Zafira. Y ahí mismo, enseguida los enterraron el uno del otro. Una ocasión, compartiendo en el funeral del hijo de mi hermanito Lupito, recordé una frase y dije ahí: vive de tal manera que el día de tu muerte el ministro no tenga que mentir de que era tan bueno. Ahora ya, para terminar, ¿acaso Pedro no le mintió a Dios en más de una ocasión? Ahora les pregunto. En esta historia lo que se resalta no es la falta de cumplimiento a lo que a Dios le prometemos, sino la mentira, la hipocresía, el sacrilegio, la ambición y sobre todo por conspirar contra Él en lo secreto y de manera deshonesta. Porque yo te aseguro que tú y yo le hemos prometido muchas cosas a Dios y no le hemos cumplido. Te prometo, Dios, que si tú, yo, y de repente nada, le fallamos a Dios. Ahora, al leer este pasaje, desenfocados de quién es Dios, podemos tener la impresión de que Dios fue demasiado severo en su juicio con esta pareja, demasiado intolerante y despiadado, ¿no te parece? Dígame si no. Tú lees esta historia y dices tú, ¿los mató? O sea, su juicio los mató. Hoy, pues ¿cuántos ya habrían caído muertos de cristianos? Imagínate si Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Dice, pues ustedes me habéis robado. Uy, pues ya. ¿Cuántos caerían muertos? Bueno, después de esta historia ya no hay más muertos. Y a lo mejor hicieron, no, si hago esta venta, voy a ayudar al ministerio de niños. Es más, la siguiente venta es para la iglesia o X, ¿no? Y llega el momento de la venta. Dijeras tú, bueno, tanto porque si no, les va a venir bien esto. Tú dijiste. O sea, nadie te obligó. Nadie te puso una cantidad ni un por ciento. Tú lo dijiste. Tú le dijiste a Dios. Pero ya después tú te quedas con algo. No, si yo me sacara la lotería, no, hombre, el 20% a la iglesia para que pongan una escuela, tanto para un terreno, a mi mamá, su casita, su carro, a los hermanos en necesidad, y nada, lo tienes y se te olvida todo. Somos faltos, hermanos. Por eso nosotros, empezando por mí, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Porque si no, vamos a ser deshonestas, ¿eh? Una pregunta ridícula que les haría: ¿alguna vez le han mentido a Dios? Bueno, no me contesten. Es obvio, todos le hemos mentido a Dios. Amén. Entonces, el juicio divino no se vuelve a repetir, pero sí es una advertencia. Que Dios toma las cosas muy en serio, y cuando su iglesia nace, así debe ser. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere dejar claro en su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Que Dios espera coherencia en el carácter, la conciencia y las acciones. Quiero una iglesia pura. Quiero una iglesia con integridad moral, con santidad.
que sus palabras sean coherentes con sus acciones y con su conciencia. Que no haya pretensiones deshonestas, que no hagan actos de caridad con deseos egoístas, que no se tomen selfies, ¿verdad?, con los pobres para ustedes verse muy misericordiosos y piadosos. Porque ustedes, imagínate que Dios busca ese ministerio que tú tienes de pedir ayuda de Estados Unidos, y las álbumes que mandas de fotos es porque tú te quieres ver beneficiado. No es por amor a los pobres, es porque tú te estás aprovechando de eso. En el caso de organizaciones que lo han hecho así, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que a la medianoche estaban sacando toda la provisión que llegaba, ¿verdad? Que no se dieron cuenta de los trailers. Órale. Entonces, hermanos, Dios quiere una iglesia pura. Amén. Por eso Pablo decía, pues los celo, con el celo de Dios mismo los prometí como una novia pura a su único esposo. Y mira cómo al final Pedro, en una de sus cartas, en 1 Pedro 4:17, dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Y termino, versículo 11, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y aquí es por primera vez se menciona la palabra iglesia ya. Un temor, así se horrorizó toda la iglesia. Qué miedo, hay que caminar derecho con Dios. Pues es que Dios es santo, pero ahora nos portamos muy mal. Somos muy irreverentes, ¿verdad? Es una historia trágica, pero hay mucho que aprender, hermano. Gracias a Dios ya no caemos muertos, ¿verdad? Pero tampoco nos confiemos. Denle un aplauso al Señor, hermano. No se entristezca. Dios nos ha hablado, ¿verdad? Ok.